Fisión y fusión. Fisión. En los años 30 del siglo XX, los físicos y químicos intentaron obtener elementos más allá del uranio, lanzando partículas sobre núcleos pesados. Los proyectiles que utilizaban eran neutrones que, al no poseer carga eléctrica, no sufrían la repulsión correspondiente por parte del núcleo. La captura de un neutrón por un elemento de número atómico Z traerá consigo una desintegración beta y dará el elemento Z+1. En 1934, Enrico Fermi pensó en bombardear núcleos de uranio con estas partículas. En 1938, Otto Hahn y Fritz Strassmann continuaron con los experimentos y obtuvieron unos resultados sorprendentes. A veces, uno de los elementos producidos era el bario 56. A principios de 1939, Lise Meitner y Otto Frisch explicaron lo que sucedía. Una vez el neutrón incidía sobre el núcleo de uranio 238, este pasaba a uranio 239 y se escindía. Se fisionaba en dos mitades aproximadamente del mismo tamaño, dando lugar a dos núcleos diferentes y más ligeros. Esto sucedía cuando la energía de excitación era la suficiente para llevar al núcleo obtenido a un estado de deformación crítica, donde la fuerza de repulsión entre las dos mitades tendía a aumentar la distorsión, escindiéndose finalmente en dos mitades. Bohr predijo que el uranio 238 se podía escindir a veces con neutrones rápidos. Sin embargo, el isótopo de uranio 235 era muchísimo más fisible si se bombardeaba con neutrones lentos. Fermi, para producir este tipo de neutrones lentos, consiguió frenarlos con bloques de parafina o de agua. Otto Hahn y Fritz Strassmann también habían logrado fisionar núcleos de uranio 235. Se producía un núcleo de bario, un núcleo de kriptón y 3 neutrones. La energía desprendida en esta reacción era muy grande, de unos 200 megaelectrones-voltio. La energía liberada en la fisión de 1 kilo de uranio 235 sería equivalente a 20.000 toneladas de TNT. Los productos obtenidos de la fisión no siempre son los mismos. En función de los dos núcleos hijos obtenidos, los neutrones producidos son diferentes. En promedio aparecen 2,5 neutrones. Cada neutrón puede fisionar otro núcleo obteniéndose más neutrones que, a la vez, fisionan otros núcleos y se produce entonces una reacción en cadena. En 1942, Fermi obtuvo la primera reacción en cadena autosostenida y controlada, que es el principio de funcionamiento de los reactores nucleares. Se puede producir también una reacción de fisión descontrolada y muy rápida, una bomba atómica. Fusión. El proceso inverso de la fisión es el de la fusión. Dos núcleos ligeros se combinan para formar un núcleo más pesado. El núcleo formado tiene una mayor estabilidad y una masa menor que la de los núcleos originales, desprendiéndose, por lo tanto, energía. Arthur Eddington, en 1920, sugirió que en las estrellas, y por lo tanto en nuestro Sol, se producían este tipo de reacciones llamadas termonucleares. Las estrellas utilizan hidrógeno para dar helio en un ciclo llamado protón-protón, propuesto por Charles Critchfield. Dos núcleos de hidrógeno se fusionan para dar un núcleo de deuterio. Este se fusiona con un núcleo de hidrógeno para dar un núcleo de helio 3. A partir de aquí se pueden producir dos reacciones. La primera es que el helio 3 reaccione con un núcleo de hidrógeno para dar helio 4, un positrón y un neutrino. La segunda reacción es que dos núcleos de helio 3 reaccionen dando un núcleo de helio 4 y dos núcleos de hidrógeno. Para que se produzcan estas reacciones, se necesita una temperatura mínima de unos 10 millones de grados Kelvin. En el interior de nuestro Sol, la temperatura es de unos 14 millones de grados Kelvin.
En otras estrellas, donde la temperatura es mayor de 15 millones de grados Kelvin, se pueden producir otras reacciones de fusión, como el llamado ciclo del carbono, CNO, propuesto por Hans Bethe, con un resultado igual al ciclo protón-protón. 4 núcleos de hidrógeno dan un núcleo de helio 4. Si la temperatura de la estrella es mayor de 100 millones de grados, se puede producir la fusión del helio. Hay que pensar que el carbono es la base de la vida sobre la Tierra. Esta enorme cantidad de energía liberada en las estrellas gracias a la fusión sugiere la posibilidad de conseguirla en nuestros laboratorios. Sin embargo, para vencer las fuerzas de repulsión nucleares se necesitan temperaturas elevadísimas. De hecho, la bomba de hidrógeno, obtenida a finales de los años 40 del siglo XX, era una reacción de fusión descontrolada donde se obtenía la suficiente temperatura mediante una reacción de fisión. Desde 1950 se intenta conseguir la reacción de manera controlada. Tendríamos así los reactores de fusión, que sustituirían por completo a los actuales de fisión, ya que los productos de fusión son mucho menos radioactivos. La energía liberada es mayor y el deuterio, que es el combustible utilizado, es muy abundante en la naturaleza. Pero todo esto conlleva una serie de dificultades. Cuando la temperatura es muy alta, la materia está en estado de plasma y este se tiene que confinar magnéticamente. En 1994, se consiguió durante un segundo generar una potencia de 9 megavatios en una reacción deuterio-tritio a una temperatura de 300 millones de grados Kelvin, pero la potencia de calentamiento era de unos 30 megavatios. Controlar la fusión es uno de los grandes desafíos científicos del siglo XXI.